Bienvenidas y bienvenidos a Mindenkie. En el video de hoy vamos a analizar la coyuntura de la Argentina, así como también su historia, ya que para comprender los contextos actuales tenemos que analizar todo el espectro que corresponde a la nación, pasando desde 1816, la conformación de la nación argentina, de la República Argentina, de su territorio, y cómo es que llegamos al día de hoy con una política totalmente polarizada, eh, en la cual no sabemos cómo resolverla. Desde hace más de 30 años, la Argentina está pasando por un proceso de estabilización, pasados los años de la democracia, los primeros años bastante complicados, ya que luego de varias décadas de gobiernos dictatoriales, así como también gobiernos elegidos por el pueblo, la Argentina decidió por optar el bien común y por obrar por mejorarle la vida a las personas, pero que obviamente también esto está contrapuesto con la cuestión económica. Como bien sabemos, en su conformación, la Argentina en el año 1816 logró la independencia por parte de la monarquía de los Borbones de aquel momento, y que ya a los 8 años nos endeudamos con una institución financiera británica para poder organizar la nación. Lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires, se pidieron aproximadamente 1 millón de libras, las cuales llegaron la mitad. Eh, Esa plata se terminó devolviendo en 1947, pero durante el paso del tiempo, eh, la Argentina siguió endeudándose y endeudándose y endeudándose y endeudándose, hasta que nos encuentra el día de hoy con un país totalmente en caos, no solamente económico, sino también social, ya que el experimento actual con Javier Milei, la Libertad Avanza en conjunto con la propuesta republicana, con el PRO y algunas personas de la Unión Cívica Radical, están queriendo resolver la situación económica del país, pero también están destruyendo diferentes cuestiones, diferentes derechos que se lograron en las últimas décadas, más que nada en los últimos 30 años, como comenté anteriormente. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? A ver, nada está bien, nada está mal si nos vamos a la organización, si nos vamos a la fundación de la Argentina. La Argentina en su primer momento tuvo tres corrientes: una corriente hispánica, una corriente británica y una corriente independentista. Dentro de esas tres corrientes, la primera por muchos años estuvo bastante cuestionada, ya que, como bien sabemos, luego de la independencia de la monarquía de los Borbones, la corriente independentista tomó parte de la Argentina, y cuando me refiero a tomó parte, tomó mucho rol en cuanto a la recuperación por parte de la nación argentina, para poder decir: acá estamos, somos esto y logramos nuestra independencia por parte del yugo monárquico de los Borbones. Que por cuestión de época, por cuestión de coyuntura de aquel momento, era obvio, ya que los Borbones durante 200 años desfinanciaron las cuestiones sociales, más allá de que en ese momento no se vivía un capitalismo pleno. La monarquía se encargó de financiar más guerras y no ayudar tanto a sus virreinatos. Eh, si lo llevamos también al lado de la influencia británica, como mencioné anteriormente, en 1824 se pidió el primer préstamo a una institución financiera británica. Esto, durante el paso de las décadas, formó parte de la Argentina. En el medio están las Malvinas también, y que en parte, como la Argentina no pudo abocar sus deudas en aquel momento, en 1842, se ofreció en plan de pago renunciar a la soberanía argentina, por más que en 1833 los británicos hayan tomado control. Bueno, la Argentina decidió no luchar más por las Islas Malvinas en aquel momento, eh, que también fue parte de la conformación de la Argentina, si bien lo llevamos al punto de la teoría.
Y cuando me refiero también a la corriente británica, bien sabemos que durante el paso de las décadas, luego de la formación de la Argentina en 1860-1880, eh, hasta llegado incluso a 1930, que fue el fin del conservadurismo de la Argentina, aquellos estados, aquellos gobiernos, decidieron tomar una postura muy clara y alinearse con diferentes imperios porque lo vieron necesario en aquel momento, ya que en aquel momento, por ejemplo, los británicos eran los que tenían la tecnología de los ferrocarriles, estaba la tecnología de la industria, y en aquel momento era necesario, pero fue una visión errada. Jamás tendrían que haber hecho acuerdos de tal magnitud. eh, pero bueno, eso forma parte de la historia argentina y no quiero centrarme en lo que es el punto central de este video y por qué hoy en día la Argentina está como está. Bien sabemos que después de la transición del feudalismo al capitalismo, que la Argentina formó parte de esto en los años que comenté anteriormente, llegó el socialismo, llegó una corriente que abocaba por los derechos de los trabajadores, ya que en aquel momento los que tenían la fuerza del trabajo imponían sus cuestiones, porque pasaba en todo el mundo y que los trabajadores no estaban de acuerdo en la manera de explotación que ocurría. Por eso también después en 1940, 1942 llegó Juan Domingo Perón con los derechos hacia los trabajadores, incluso después con los derechos sociales que se fueron logrando, y después pasando por diferentes dictaduras, gobiernos democráticos, con el peronismo prohibido, ya que como bien sabemos en 1955 con la Revolución Libertadora se prohibió al Partido Peronista, porque en aquel momento el Partido Peronista luchaba por los derechos de los trabajadores, por un nacionalismo, por no estar alineado ni al lado extremo capitalista ni al lado extremo comunista. En ese momento Perón decidió ir por una tercera posición y esto a muchos conservadores, así como también a una parte del socialismo argentino, no les gustó para nada, y en conformación con el poder militar y la iglesia, decidieron expulsar a Perón, que en realidad lo querían matar, pero Perón se terminó escapando y años después, 21 años después, pudo volver a ser presidente de la Argentina. Eh, con lo que respecta a la grieta que conocemos hoy en día, no podemos no analizar estas tres corrientes que mencioné anteriormente, la corriente hispánica, la corriente británica y la corriente independentista, ya que en el día de hoy, si analizamos a la política argentina desde la conformación de todos sus partidos, desde 1983 hasta la fecha, tenemos una democracia en la cual libremente los ciudadanos van a votar y eligen a sus candidatos y según democracia directa eligen a su representante máximo, así como también eligen a sus parlamentarios, ya sea por cantidad de habitantes o por provincias, democracia. El problema de la Argentina y la democracia es que nunca se pudieron resolver los problemas que ocurrieron anteriormente sin llegar a una paz. Como bien sabemos, los grandes imperios y los grandes países que conocemos hoy en día, o las grandes potencias, son potencias y son grandes países porque en un momento determinado de su historia decidieron resolver, ya sea por la fuerza o por la razón, sus cuestiones y hoy en día son grandes países porque tienen resuelta su cuestión histórica. Entonces lo que pasa dentro de la coyuntura no se ve tan complicado, ya que les es más fácil acordar entre ellos. En lo que respecta a la Argentina y estas tres corrientes, así como también hoy que estas tres corrientes quizás no sean tan así, pero están en el inconsciente de las personas, y a su vez los partidos políticos son los que reproducen estas corrientes, están en un gran problema porque no hay acuerdos. Por más que gobierne un partido de corriente justicialista, socialdemócrata, neoliberal, liberal o cual fuera, siempre vamos a tener problemas para la gobernanza de nuestro país. ¿Por qué? Porque mayormente los gobiernos, las democracias, lo que abocan es por ser los mejores y los que quieren resolver los problemas de la Argentina. Y no es así.
todos los partidos políticos juntos, en conjunto con sus movimientos, deben resolver desde el comienzo de la historia hasta el día de hoy. ¿Y cómo? Debemos volver a debatir nuevamente cuál es nuestra ideología, cuál es nuestro pensamiento en común. Por ejemplo, el más racional es la corriente hispánica, ya que de ahí venimos, de ahí nos conformamos, de ahí nos educamos y de ahí intentamos construir una nación, por más que la corriente independentista haya querido formar su propia. No funcionó porque lamentablemente el federalismo fue derrotado en 1852, después de la batalla de Caseros, eh, y no se logró conformar una Argentina que iba hacia la conformación unánime de su ideología primaria. Por eso, a ver, sin desprestigiar al Partido Unitario o al PAN, que fue un movimiento conservador en la Argentina, dentro del PAN habían pro-británicos, pero también habían hispánicos que luchaban por la expansión de la Argentina, así como también la, la, la Argentina como un país en serio, que obviamente en el fondo de ese pensamiento, que no es solamente de su pensamiento en sí, sino que es una corriente mundial de cómo piensan los partidos conservadores a las sociedades. La única excepción fue la Revolución Francesa y fue que también la nobleza se puso de acuerdo para poder conformar una patria justa. Que bueno, después la historia fue lo contrario, pero después se fue conformando así. Es muy raro que el conservadurismo se preocupe por los plebeyos, por las clases bajas. ¿Por qué? Porque son los dueños de los medios de producción, así como también de otras cuestiones. Eh, lo que yo valoro del conservadurismo argentino, que continuó con la idea de Juan Manuel de Rosas, de querer expandir la Argentina, de conquistar el desierto, y que hoy la Argentina es grande gracias al conservadurismo argentino, la generación del 80, Roca, Sarmiento, Alberdi y otros personajes más. No nos vamos a meter en cuestiones de guerra que ocurrieron en ese momento, de la matanza al indio. Eso es otra cuestión. No somos un país independentista, somos un país que tiene que tener una corriente hispánica. Tenemos que conversar con los que tienen la corriente británica y dejarles en claro que nosotros somos hispánicos. En la Argentina tiene que haber hispanidad, así como también en otros países de Latinoamérica. Sin entrar, obviamente, en el juego del yugo de ser lo que hoy se conoce como el Reino de España. No, para nada. Somos independientes, pero también venimos de un lugar y desde ahí tenemos que construir nuestra nación con acuerdos. ¿Cómo se pueden lograr los acuerdos en la Argentina? Por ejemplo, hoy, si analizamos a los diferentes partidos políticos, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Principios y Valores, Propuesta Republicana, La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda, Unión Federal, son todos partidos, algunos nacionalistas, otros globalistas, que tienen influencia de las tres ramas que comenté anteriormente, por ejemplo, el Frente de Izquierda, por una cuestión mera histórica, eh, son independentistas. Quizás si los llevamos al punto de la conformación de la sociedad, no existía en aquel momento el Frente de Izquierda, pero que después, a lo largo del paso del tiempo, después de la revolución industrial y después de las revoluciones que se hicieron contra diferentes monarquías, por ejemplo contra el Imperio Ruso, tenían en parte un sentimiento independentista al generar una nación o al conformar una unión sin religión, sin reyes, a través de la fuerza del trabajo. Si comparamos al Frente de Izquierda hoy, vienen a evocar a ese movimiento independentista de principios del siglo XIX, pero que en el día de hoy deben centrarse más en tomar una postura y elegir una posición, porque es imposible querer hacer independentista a la Argentina en estos momentos. Si nos referimos, por ejemplo, a la Libertad Avanza, que es la coalición junto con la propuesta republicana, la cual gobiernan el país y tienen su respectiva mayoría en el Congreso con sus diferentes aliados, ellos abocan por una corriente británica,
por sus contactos, porque son los conservadores, son los nietos, bisnietos de aquellos conservadores de la conformación de la Argentina, son los que a principios del siglo XX, los que impulsaron a la Argentina a ser una potencia, pero que en el fondo de esa cuestión nunca resolvieron la cuestión del trabajador. ¿Por qué? Porque ellos confunden a los derechos laborales con cuestiones de izquierda, que son cosas totalmente diferentes, son contraopuestas. Eh, por eso en el día de hoy podemos ver las diferentes políticas que implementan, ya sea de financiar al sistema de jubilaciones y pensiones, ya sea de financiar a las ayudas sociales, ya sea por desfinanciar a la industria. Ellos consideran que la Argentina debe hacerse con diferentes normas y diferentes cuestiones que vemos quizás hoy en el mundo, que en algunos países funcionan. Los hijos de los británicos son los Estados Unidos. Ellos son muy fanáticos del sistema estadounidense. Lo vemos en los logos, lo vemos en los nombres que utilizan, lo vemos en todo. Pero que no tiene nada que ver con la conformación de la Argentina en sí misma. Los estadounidenses lograron su independencia por estar en contra de los impuestos generados por el Imperio Británico. La Argentina logró su independencia por años y décadas de pasar hambre, pero no podemos entrar tampoco a la monarquía en sí misma como la mayor parte de los problemas. En ese caso tenemos que separar a la monarquía, y bien sabemos que desde la conquista de América, o bien el descubrimiento por parte del mundo occidental que fue América, tenemos tres casas reales que fueron las impulsoras de expandir primero el comercio y después la religión. La casa de Trastamara fue la que formaba parte de la realeza en aquel momento. Cuando pasó el descubrimiento de América, en 1516, la casa de Habsburgo, la casa austríaca de Habsburgo, fue la que tomó el poder sobre los territorios descubiertos, hasta que en el año 1700, después de quedarse sin un heredero real, y luego de la guerra de la Sucesión Española, los Borbones tomaron control de la región. Los Habsburgo de España se evocaron por expandir a la doctrina cristiana, tenían a los virreinatos como federales, y cada uno tenía su propia administración, su propia independencia, apoyaban a las misiones jesuitas. Pero después, cuando vinieron los Borbones, tomaron una posición totalmente diferente, centralizando el poder en España, así como también expulsar a los jesuitas y expulsar todo lo anterior que se hizo bien. Por eso tenemos que volver a hablar de hispanidad en la Argentina. No quiero centrarme mucho en eso, no soy experto en la materia de la hispanidad, pero lo menciono para que volvamos nuevamente a la coyuntura. Por eso al principio del video expliqué que la Argentina no solo se analiza a través de la coyuntura, sino a través de la historia. Si nos evocamos, por ejemplo, al Partido Justicialista, o bien al justicialismo, porque el Partido Justicialista es un partido, no forma parte del movimiento, tenemos a dos corrientes. Una corriente independentista en sus inicios y una corriente hispanista. ¿Por qué? Porque el peronismo evoca a la religión, el peronismo evoca a la expansión de la cultura, y el peronismo también evoca a la educación. Pero también tenemos una corriente independentista que, si hoy la traemos a la coyuntura actual, el Partido Justicialista de su ala progresista tiene mucha corriente independentista. En cambio, si nos vamos a la unidad federal o a principios y valores, podemos llamarlo como una corriente hispánica. Por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto es un gran defensor de la expansión del territorio argentino. Él tiene su opinión sobre las diferentes culturas, los considera como minorías, y está bien que lo consideren como minoría y no como parte de la Argentina. Como bien sabemos, nuevamente la Argentina se expandió gracias a la expansión de la cultura, que en ese momento nuevamente formaba parte de una corriente conservadora. Hoy en día, para resolver a la Argentina en sí misma, debemos resolverla
encontrando puntos en común. Por algo Juan Domingo Perón estaba a favor de la generación del 80, de aquellos héroes patrios como Roca o Sarmiento. Él estaba de acuerdo cómo la Argentina se expandió. Hoy también tenemos diferentes partidos políticos, por ejemplo, la propuesta republicana tiene combinaciones, tiene una corriente hispanista y tiene una corriente británica. Ante eso, podemos encontrar diferentes puntos en común, pero también hay que entender que la corriente británica no puede formar parte de la Argentina si queremos conformar una patria grande, una nación poderosa.